¿Qué tal? Ya regresamos a esta tercera parte de nuestra videoconferencia Temperamento, Carácter e Inteligencia Emocional. Nuevamente mi nombre es Marco Antonio Ganem y continuemos donde nos quedamos. Mira, una vez que ya tenemos identificado cuáles son nuestras emociones y sabemos que tenemos que ponerles nombre para que sean sentimientos, las sensaciones, y que las emociones nos llevan a movernos, y que además esas emociones ni son buenas ni son malas, sino que nos han ayudado a evolucionar y tenemos que enfocarlos de cierta manera, vamos a hablar de algunas técnicas para el manejo de emociones. Bueno, yo te voy a hablar de 8 técnicas y espero que cuando menos una de esas técnicas te sirva en tu vida. Con una que te sirva, me doy por bien servido. Bueno, la primera técnica es detectar temprano la emoción. ¿Por qué es importante? Porque si tú detectas temprano una emoción, vas a poder pensar mejor para manejarla de manera constructiva. Yo te decía hace rato, una manera destructiva del enojo es la ira y una manera constructiva es el coraje. Quiero que comprendas lo siguiente. El ser humano tiene lo que se dice la teoría de los 3 cerebros, tiene 3 cerebros. El primer cerebro es un cerebro que le llaman cerebro reptiliano, lo compartimos con todos los reptiles. Y ese cerebro lo que hace es mantener todas aquellas funciones básicas de supervivencia. Por ejemplo, tu corazón latiendo. Eso no es voluntario. Ese cerebro hace que mantengas el corazón latiendo, quieras o no. O que respires. Eso tampoco es voluntario. Que te dé hambre. Entonces, ahí no puedes hacer nada. El segundo cerebro es un cerebro que es emocional. Se le conoce como el cerebro mamífero. Y lo compartimos precisamente con los mamíferos. Sentimos emociones. Y evolucionó después del cerebro reptiliano. El primero está abajo, el segundo es más grande y está arriba. Y el tercer cerebro es el cerebro racional, que es simplemente la corteza de nuestro cerebro. Es la última que evoluciona y es la más pequeñita. Bueno, aquí el detalle es que el cerebro que evolucionó primero y que está más abajo domina al que está arriba. Entonces, el reptiliano domina al emocional y emocional domina al racional. ¿Qué quiero decir con esto? Si está en peligro tu supervivencia, va a mandar el cerebro reptiliano y no le va a hacer caso a tus emociones ni a tu razonamiento. Si tienes una presión muy alta del corazón y eso puede poner en riesgo tu vida porque te puede generar que te dé un paro cardíaco, te vas a desmayar. ¿Y por qué te desmayas? Porque el cerebro reptiliano dice, a este lo acuesto, acomodé en el lugar y lo tranquilizo. Entonces te tira al suelo. Y no le importa que te des un golpe en la cabeza. Lo que quiere es que no te explote el corazón. Y no le importa si después estás enojado porque te desmayaste. O si después racionalizas y dices, no me debía haber desmayado porque tenía que ir al trabajo. Aquí manda la sobrevivencia. Y el segundo punto es, el cerebro mamífero manda sobre el racional. Entonces, si algo te emociona demasiado, no te deja pensar. Piénsalo de esta manera. Vamos a suponer que esta parte medio azulita o moradita es tu cerebro racional. E imagínatelo como una olla express que tiene marcados 3 niveles. Un nivel que le vamos a llamar nivel de inconsciencia, un nivel intermedio que le vamos a llamar nivel de control y un tercer nivel que le vamos a llamar de descontrol, que es la parte ya de arriba. Y entonces, imagina que la emoción viene siendo como un vapor que va saliendo y va llenando esa olla express. Acuérdate que las ollas express cuando se tapan y tienen demasiada presión, llegan a explotar. Bueno, entonces, imagina que sucede algo y que surge la emoción. Empieza a surgir la emoción, pero está en un nivel de inconsciencia. Es como cuando el agua está muy caliente, pero todavía no está ebulliendo, no está sacando ni burbujitas. Pero si metes el dedo te quemas. Pero ni cuenta te das que está caliente. Bueno, aquí también. Ya empiezas a tener las sensaciones, pero ni cuenta te das
lo que estás sintiendo. Todavía no lo puedes identificar, pero ya hay algo que como que se te está moviendo adentro. Ese es un nivel de inconsciencia. No puedo identificar mis sensaciones y ponerles nombre. Si sigue subiendo esta emoción, va a pasar a un nivel de control. ¿Qué es esto? Bueno, ya puedo identificar mi patrón de sensaciones y les puedo poner nombre y las puedo explicar. ¿Por qué? Porque estoy en una etapa donde todavía puedo pensar, pero al mismo tiempo puedo identificar mi emoción. Entonces estoy en una etapa donde no me ha cubierto tanto la emoción como para no pensar. Y por lo tanto, puedo decidir cómo saco mis emociones para construir o para destruir. Pero si yo lo dejo pasar, llega un momento en que esta emoción sube, pasa por la etapa de control y se me va hasta la etapa de descontrol. Y entonces aguas, porque no puedes pensar. Y generalmente esa emoción va a salir de manera destructiva. ¿Por qué? Porque cuando se generó esa emoción, pues eras un cavernícola con un tigre dientes de sable atrás y tenías que luchar por sobrevivir. Y entonces tenías que destruir al otro. Pero en la vida actual son muy pocas las situaciones donde tenemos que reaccionar con esa intensidad. Y entonces el que tú explotes no va en relación con lo que te está pasando. Tenemos que aprender a dar un paso atrás. ¿Y qué es eso? Tenemos que aprender a sacar nuestras emociones, a identificarlas cuando están en una etapa de control. ¿Para qué? Para que no nos vayamos por nuestro instinto que nos lleva a ver tigres dientes de sable en todo lo que nos sucede. Y entonces con esta parte yo puedo decidir si lo saco para construir o para destruir. Muy bien. En una situación actual estaríamos hablando de tú puedes decidir si identificas rápidamente tus emociones, cómo sacar o cómo comportarte. La segunda técnica que vamos a hablar es la de cambiar tu fisiología. Mira, a los artistas y a los políticos les enseñan lo que le llaman posiciones de poder. ¿Qué es esto? Les enseñan a pararse de cierta manera para parecer más seguros, para parecer más enérgicos o con más energía y para parecer más líderes, sentirse mejor. Pero también les enseñan a caminar de cierta manera, para dar una imagen y para sentirse seguros en donde estén. Y tú dices, oye, a ver, espérame, ¿una posición me ayuda a sentirme seguro? Sí. Relaciónalo de la siguiente manera. Siempre que tú sientes algo, te vas a tu postura va a agarrar ciertas características. Por ejemplo, si tú ves al chico de la izquierda, tú no te puedes imaginar que una persona muy alegre esté caminando arrastrando los pies, con las manos en la bolsa, medio encorvado y medio viendo hacia el suelo. Esa no es una postura de una persona alegre, no es una postura de una persona segura. Y por el otro lado, si tú ves a la persona de la derecha, no te puedes imaginar que esta persona de la derecha esté triste o deprimida. ¿Por qué? Porque la postura es erguida, la cara ve hacia el frente y el paso parece muy firme. Está suelto y abierto. Entonces, nuestro cerebro, cuando tiene cierta emoción, se refleja en nuestro cuerpo. Pero está tan conectado que también funciona a la inversa. Y entonces, si tú tomas cierta postura, vas a empezar a sentirte de acuerdo con esa postura. Y esta es sabiduría popular. Cuando vemos a alguien que está totalmente encorvado, agachado, como en posición fetal, porque está triste, lo generalmente le decimos es, ánimo, levanta esa cara,
vamos, muévete. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que rompa con ese estado de ánimo al momento en que, si estaba detenido, camine. Si estaba encorvado y minimizándose, se pare erguido y se mueva. Sabemos que al cambiar su postura va a ayudarle a cambiar su sentimiento. Llévalo a la etapa actual. Ahorita que estamos viviendo con esta pandemia, es muy común que la gente esté metida totalmente en su celular. Y cuando estás en el celular, estás encorvado, viendo hacia abajo, generalmente estás sentado inactivo y estás recibiendo información impresionantemente negativa. ¿Cómo ves? ¿Cómo crees que te vas a sentir con esa información y esa postura? Pues totalmente apagado, preocupado, temeroso o triste, y vas a entrar en depresión. No, señor, o sea, después veremos una conferencia para hablar de la parte mental, pero ahorita que hablamos de la parte emocional, lo que tenemos que hacer es, a ver, tengo que cuidar lo que está llegando a mi mente, pero también tengo que cuidar cómo me estoy parando, cómo me estoy sentando. Y entonces aquí en esta técnica de cambiar tu fisiología, tienes que observarte y darte cuenta, si te sientes triste, cómo te sientas cuando te sientes triste, es decir, cómo estás sentado. La otra, cómo te sientas cuando te sientes contento. Cómo te paras cuando te sientes seguro. Cómo te paras cuando te sientes inseguro. Y entonces lo que vas a hacer es, cuando tú te sientes inseguro, vas a adquirir la postura como si estuvieras bien seguro, vas a fingir. Y vas a pensar en algún recuerdo en el cual te sentías seguro. Al cambiar tu postura y empezar a cambiar tu manera de pensar, vas a cambiar tu manera de sentir. Es una técnica muy sencilla, pero funciona. ¿Por qué? Porque somos íntegros. Nuestro cerebro está directamente conectado con nuestro cuerpo. Y entonces hay que manejarlo porque sí funciona. Siguiente técnica. Mira, esta técnica es muy interesante y se basa en un hecho muy sencillo. Lo que genera nuestras emociones no son los hechos, no es lo que sucede, es nuestra interpretación de los hechos, de lo que sucedió. Una película que lo resumió notablemente fue Harry Potter. En una de las escenas hay por ahí un monstruo pequeño que está en un ropero y que, según dicen en la película, toma la forma de tus peores miedos y por lo tanto es aterrador. Pero el maestro le está enseñando a los alumnos un hechizo que se llama Ridiculus. Este hechizo Ridiculus, lo que tienes que hacer es pensar en eso que te da mucho miedo, pero de una manera ridícula. Y entonces dices Ridiculus, y si lo puedes ver y te puedes reír porque lo que te daba miedo era ridículo, entonces vas a vencer tu miedo y vas a matar al monstruito este. Bueno, hay un alumno en esa escena que le tiene miedo al profesor Snape. Y entonces el profesor que sí le está enseñando le dice, imagínate al profesor Snape, pero con la ropa de tu abuela. Y entonces veo a esa persona que me hace o me intimida y todo eso, pero la veo de una manera ridícula. Y si me puedo reír, ya no me va a dar tanto miedo. La otra, hay uno que ve arañas. Y entonces cuando aparece el monstruo aparece una viuda negra grandísima enfrente de él. Y cuando dice ridículos, la araña de 8 patas tiene patines y no se puede mantener de pie. Y les da risa. Bueno, si te puedes reír de tus miedos, entonces vas a dejar de tener tanto miedo. ¿Qué necesitas hacer? Diferenciar entre el hecho y la interpretación. ¿Cómo estás interpretando lo que pasa? Si tú cambias la interpretación, tu miedo no va a ser tan fuerte o tan intenso. Por ejemplo, en esta situación de la pandemia, hay quienes están viendo una amenaza por estar en sus casas y están sufriendo el estar dentro de la casa, y hay quienes lo ven como una oportunidad para convivir con sus familiares. Hay quienes temen que cuando salgamos
haya un problema económico y hay quienes están pensando que cuando salgamos van a volver a ir a un restaurante o van a volver a ir a una fiesta o van a volver a ir a algún lugar que les va a dar mucho placer. Entonces, depende qué estés interpretando tú, es como estás viviendo esta situación. Por ahí decían, todos estamos en la misma tormenta, pero no vamos en el mismo barco. Cada quien lo está viviendo de manera distinta. Y es real. Depende cómo estés interpretando la situación, estás viviendo este momento. Muy bien. La cuarta técnica, es diseñar alternativas futuras. ¿Qué es esto? Mira, generalmente nos hemos acostumbrado a actuar de una manera y así forjamos nuestro carácter. Pero jamás hemos imaginado otras maneras de actuar. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a diseñar otras alternativas futuras para actuar cuando te pase algo. Y entonces imaginas aquello que a lo mejor te pone muy triste, o que te molesta, o que te hace sentir mucho miedo. Y lo que piensas es, ¿cómo actúo cuando sucede esto que me hace sentir mucho miedo? Generalmente, ¿cómo actúo? Ok. Ya que sabes cómo actúas, lo primero que tendrías que pensar es, ¿qué sería hacer exactamente lo contrario de lo que hago? Perdón. Por ejemplo, si cuando me enojo grito mucho, alzo la voz, exactamente lo contrario sería bajar la voz. Y entonces voy a actuar cuando me enoje bajando la voz. O si cuando me da miedo, lo primero que hago es salir corriendo, bueno, lo que voy a hacer es quedarme parado. Sería lo contrario. Esa es una primera manera de generar una alternativa. ¿Qué es lo contrario? Lo segundo, para generar alternativas, es pensar en otras personas. Ok, yo actúo así, pero ¿cómo actuaría mi papá en esta situación? ¿O cómo actuaría mi esposa? ¿Cómo actuaría mi hijo pequeño? ¿O cómo actuaría una persona que admiro? ¿No? Entonces tengo que pensar en eso para definir otras maneras de actuar. Y la tercera sería cambiar de contexto. Y pueden ser cambiar un contexto demasiado drástico. Por ejemplo, si yo fuera un marciano y no supiera qué puede pasar en esta situación, ¿cómo actuaría? Estás cambiando totalmente el contexto. Tienes que definir cuando menos 3 alternativas, lo ideal son 5, pero cuando menos 3 alternativas a la manera en que tú actúas generalmente. ¿Para qué? Para que cuando tú ya estés en una posición donde puedas identificar rápidamente tus emociones y puedas pensar todavía porque las identificaste en una etapa de control, decidas cómo actuar. Pero no puedes hacerlo si en el momento en que estás en la emoción tienes que definir cómo actuar. Es decir, no se puede aprender a nadar cuando ya te estás ahogando. No, hay que diseñar las alternativas desde antes, imaginarlas desde antes, para que tengas las imágenes mentales en tu cabeza y entonces puedas decidir. Porque si te vas a poner en ese momento a inventarlas, no te va a dar tiempo, no vas a poder. Bueno. La quinta técnica. Nuestra quinta técnica son 6 preguntas y son 6 preguntas muy importantes que te vas a hacer al final del día cuando te suceda algo que te emocionó mucho o que te hizo actuar de la manera en que no querías actuar. Y entonces vas a convertir tu vivencia en experiencia. Mira, la diferencia entre vivencia y experiencia es que la vivencia es que te sucede algo y lo vives. Y la experiencia es que eso que viviste le sacas una enseñanza para mejorar en tu vida. Hay gente que solo tiene vivencias y entonces vive lo mismo toda su vida y nunca aprende. Y hay gente que con una vez que le pasa, extrae la experiencia y mejora cada vez. Por eso hay chicos que son muy jóvenes pero muy maduros. Y hay viejos que tienen 90 años y son bien inmaduros. Porque hay algunos que aprenden a sacar la experiencia de la vivencia. Y hay otros que jamás lo hicieron. Bueno,
Aquí, en cuestión de emociones, lo primero que te vas a preguntar es ¿cómo me siento? ¿Para qué? Para estar en contacto con tu emoción. Define primero tu emoción, cómo te sientes. La segunda pregunta es ¿qué pasó para que me sintiera así? Aquí lo que estás identificando es el disparador. ¿Qué hechos sucedieron para que te sientas así? Oye, es que llegó tarde 1 hora. Ok, ese es el hecho. No lo estás interpretando ni lo estás juzgando. Llegó tarde 1 hora, nadie te lo puede contradecir. ¿Cómo lo interpreté? Oye, el que haya llegado tarde, yo lo interpreté como una falta de respeto. Ya no me quiere. Ah, caray, eso es una interpretación. ¿Cómo sé que ya no me quiere si ni siquiera se lo he preguntado? Pero eso hace que me moleste mucho o que no me moleste mucho. No es lo mismo que yo piense, es que llegó tarde 1 hora. Uy, es que ya no me quiere. Que yo diga, llegó tarde una hora. Seguramente hubo mucho tráfico. Cómo lo interprete cambia totalmente mi emoción. Entonces tengo que definir cómo lo interpreté. El siguiente punto es de qué otra manera podría interpretarlo. Y entonces ahí defines 3, 4, 5 interpretaciones distintas. ¿Para qué? Para que la siguiente vez decidas cómo quieres interpretarlo. ¿Qué te conviene más? Engáñate a tu favor. O sea, si realmente esta persona que llegó tarde lo hizo porque le dio flojera, bueno, ese es su problema. Pero tú puedes pensar, simple y sencillamente, que tuvo un problema y eso te facilita las cosas. Bueno, el quinto punto. ¿Qué puedo hacer ahora para sentirme mejor o para mejorar la situación actual? Bueno, si ya me dejó plantado 1 hora y si ya definí que no voy a considerar que ya no me quiere, voy a considerar que llegó tarde porque hay mucho tráfico. ¿Qué puedo hacer ahora para sentirme un poco mejor? Bueno, a lo mejor me meto a un restaurante y, ¿cómo se llama? Me compro un refresco o algo por el estilo. O a lo mejor me pongo a chatear en el celular. No lo sé. ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? O si estoy muy enojado, ¿cómo puedo manejar mi emoción? Vamos a ver algunas técnicas para manejar esas emociones. La pregunta medular. ¿Qué puedo hacer la siguiente vez para que no me pase lo mismo o no me sienta igual? Y entonces vas a definir tu situación futura. Si tú escribes esto cada vez que te pasa algo, vas a ir encontrando respuestas para cómo me voy a manejar la siguiente vez que me suceda lo mismo. Y te va a ayudar muchísimo. La sexta técnica es la de disociarse. ¿Qué es disociarse? Mira, para comprender qué es disociarse, lo vamos a entender viendo la contraparte, que es asociarse. Cuando tú ves una película, todos los que diseñan, los que dirigen, los que producen y los actores quieren que te metas en la película, es decir, que te asocies, que te acerques tanto que estés metido en la película. Y por lo tanto, si en la escena van corriendo atrás de la artista principal, que tú sientas que te están correteando a ti. Si en la escena sale una amenaza, un perro que parece que va a morder al niño, que sientas que te va a morder a ti. Y entonces, aquí la idea es que sientas que tú lo estás viviendo. Y actualmente hay muchos inventos que le ayudan a los cines a meterte en la película. La tercera dimensión, la cuarta dimensión donde te mueven el asiento, el sonido, etc. Bueno, la técnica de disociación lo que tienes que hacer es exactamente lo contrario. En lugar de asociarte a la situación, te tienes que alejar mentalmente de la situación. Como si no fuera real y estuvieras viendo una película. O si estuvieras viendo a una tercera persona. Y entonces esta técnica funciona de la siguiente manera. Vas a tomar un poquito de distancia. Y si puedes, vas a anotar el cómo te sientes y qué te está pasando. Pero lo vas a anotar como si fuera otra persona a la que estás viendo. Y entonces, si yo me estuviera disociando con este cuadernito, lo que estaría anotando sería, es que Marco se siente muy enojado porque su hermano llegó 1 hora tarde y en este momento está sentado
pegando en el piso y con la mano golpeando la mesa. Pero estoy viéndola como si fuera otra persona. Y después voy a escribir qué le diría yo a Marco. Lo que yo le recomendaría a Marco es que se pare y camine un rato y que mientras camina respire. Estoy disociado de la emoción. Ojo, cuando me disocio ya de por sí bajo un poco la intensidad de la emoción. Y finalmente lo que tengo que hacer es volver a leer ya que terminé de escribir, pero leer lo que sucedió de manera disociada, como le pasó a Marco, pero leer la recomendación de manera asociada. Entonces lo que voy a hacer es caminar, ahí sí me asocio con la solución, pero me disocio del problema. Muy bien. Técnica 7. La técnica 7 es la técnica de la respiración. Mira, generalmente nos dicen que cuando nos enojemos contemos hasta 10. Pero no nos dicen que cuando te enojes tienes que respirar y tienes que respirar de cierta manera. Es decir, cuentas hasta 10, hasta 20 o hasta 1000, pero respirando de cierta manera. No nos enseñan a respirar. Y hay una gran diferencia en tu emoción dependiendo de la manera en que respires. Por ejemplo, cuando una persona tiene un ataque de ansiedad, generalmente respira de manera muy superficial y muy rápida. Y mientras siga respirando así, peor para él. Tú observa un bebé cuando está dormido. La manera en que respira es profunda, pausada, pero sobre todo se le infla el abdomen. Y es rítmico. Y se le desinfla. Y duermen, ahora sí que como bebés. Bueno. Observa la figurita del budista y te das cuenta que tiene la mano en el estómago. Lo que vas a hacer es poner tu mano en el estómago y vas a respirar inhalando por la nariz y sacándolo por la boca. Pero, a diferencia de cuando tienes un ataque de ansiedad, no vas a inflar el pecho ni lo vas a hacer rápidamente. Lo que vas a hacer es, con tu mano en el abdomen, vas a sentir como inflas el abdomen, inhalando por la nariz, y desinflas el abdomen, exhalando por la boca. Y lo vas a hacer rítmicamente. Mira, vamos a ver este pequeño video y va a crecer una figurita y después se va a hacer pequeña. No lo voy a poner todo el tiempo porque tarda como 10 minutos. Pero lo que quiero es que respires al ritmo de la figura. Cuando se infla, vas a inflar el abdomen. Y cuando se desinfla, vas a desinflar el abdomen, respirando por la nariz y por la boca. Muy bien, vamos a ver este pequeño video. Lo voy a adelantar un poco para que empiece. Y vamos a inhalar y respirar con ritmo, según nos dice aquí. Muy bien, preparados. Inflo, desinflo. Inflo, desinflo. Tengo la mano en el abdomen. Inflo, desinflo. Inflo, desinflo. Última vez. Inflo, desinflo. Muy bien. Mira, este video nos dice que lo hagamos durante 10 minutos. Pero nosotros no lo vamos a hacer durante 10 minutos. Lo vamos a hacer nada más hasta aquí. Se quedó como que ya no se mueve, pero sigue haciendo el sonido. Entonces se quedó como trabadito. Ahorita esperamos que se destrabe. Bueno, ya lo destrabé. Finalmente, vamos a ver la técnica 8 que se llama anclar las emociones. Mira, el anclaje es una teoría de programación neurolingüística que no descubrió nada, más bien definió algo que se conoce desde hace mucho tiempo atrás.
Por ejemplo, un anclaje es cuando tú escuchas una melodía, una canción, una música, y te trae recuerdos de hace mucho tiempo, a lo mejor de tu tiempo de preparatoria y de tu novia o de tu novio, y te hace sentir algo. Y cada vez que escuchas esa canción, te hace sentir prácticamente lo mismo. O te hace sentir tristeza, o te hace sentir alegría, o te hace sentir enojado. Hay otro tipo de anclajes. Por ejemplo, las mujeres tienen anclajes que son muy olfativos. Y entonces un perfume les puede recordar a su papá, a su mamá, como yo decía, a su novio de hace mucho tiempo. Ese perfume les recuerda ciertos momentos y ciertos sentimientos. Los hace sentir otra vez, como si estuvieran ahí. Bueno, en las tradiciones, ¿cómo se llama? Orientales, en la meditación, utilizan algo que ellos le llaman mudras, que son ciertas posiciones de los dedos, de los pies, de las piernas, etc., en los cuales los lleva a la relajación, al sentimiento de plenitud o al sentimiento de alegría, satisfacción, no lo sé. Pero ¿cómo funciona el mudra? Te pones a pensar, te pones a meditar, te relajas y cuando estás más relajado y más tranquilo, pones tu mudra. Y entonces sigues meditando, sintiendo eso que estás sintiendo, y cuando terminas de meditar, quitas tu mudra. Segunda vez al otro día. Bueno, te sientas en la misma posición, te relajas, y cuando estás más relajado, pones tu mudra. Esta repetición y esta constancia entre el sentimiento y la sensación táctil de los dedos, por ejemplo en este caso, va a hacer que generes un anclaje en tus dedos en esa posición. Y llega un momento en que con tal solo poner los dedos así, te sientas relajado y asumas la postura y respires de la manera en que estás respirando para estar relajado. Nosotros hemos enseñado en programación neurolingüística, por ejemplo, en algunos cursos, a policías a pararse de cierta manera para sentirse seguros. Hemos enseñado, por ejemplo, a los instructores a sentirse tranquilos cuando van a exponer por primera vez. Los ingleses y los estadounidenses tienen un anclaje por cultura muy interesante. Cuando logran algo, para sentirse exitoso, hacen como que lo toman y dicen yes. Y es una manera de decirlo, es yes. Pero es como lo tengo, lo agarré, lo logré. Y cada vez que sucede, refuerzo ese sentimiento de lo logré. Bueno, ¿qué va a suceder? Que ya llega un momento en que con solo hacer yes, me siento exitoso. Está comprobado científicamente que los seres humanos, por evolución, compartimos con los simios que si levantas las manos, te sientes grande y exitoso. 2 minutos al día que levantes las manos hace un cambio en tu química cerebral impresionante. Pero date cuenta cómo todos los deportistas tienen un anclaje con esto de levantar las manos. Y entonces, cuando anotan un gol, cuando logran algo, lo festejan siempre de la misma manera. Si tú recuerdas a Hugo Sánchez, te tocó vivir a Hugo Sánchez, daba su voltereta después de un gol y cuando terminaba, levantaba las manos. Si tú ves ahorita a Ronaldo y en el internet buscas gol de Ronaldo, te vas a encontrar con 97 de 100 fotos donde tiene la misma cara y el mismo gesto. Y si tú ves a Ana Guevara, siempre saludaba al ganar una competencia de la misma manera. Entonces, son anclajes que me llevan a sentirme exitoso. Pero si tú recuerdas aquello que te da alegría, te lleva a tratar de volver a lograrlo, de volver a hacerlo. Entonces, por eso yo digo que ganar es un hábito.
Porque entre más ganas tienes de seguir ganando. El éxito es un hábito. Y es un anclaje. Bueno. Existe un anclaje que se le enseña a los instructores para que estén más seguros cuando tienen que dar un curso. Se le llama el anclaje de los nudillos. Y entonces tú los llevas a recordar algo donde se sienten relajados y tranquilos, y cuando están en el mejor momento de esa relajación, les pides que aprieten uno de sus nudillos. Y luego los llevas a otra sensación donde se sientan confiados, que dominan perfectamente el ambiente y pueden lograr lo que quieren lograr, y les dices que aprieten el segundo nudillo. Y luego los llevas a otro recuerdo donde se sientan concentrados en lo que están haciendo. Y cuando se sienten muy concentrados en ese recuerdo, que aprieten el siguiente nudillo. Y finalmente, como es un instructor y va a tener que hablar, bueno, lo llevas a que se sienta en una situación donde estuvo hablando y la gente reaccionaba a sus palabras con mucho interés y mucha alegría. Y entonces lo llevas al anclaje del elocuente. Después de un rato, el participante antes de un curso lo único que tiene que hacer es respirar de cierta manera e ir apretando sus nudillos. Y va a ir pudiendo cambiar su sensación de timidez o de inseguridad. Tú puedes llevar esto con otras sensaciones. Por ejemplo, un estudiante de secundaria que ahorita va a hacer el examen con mi PENS, nomás tendría que cambiar lo último. Y en lugar de sentirse elocuente, tendría que cambiarlo por un momento en la escuela en la que estaba respondiendo un examen y se sabía todas las respuestas. Y todas las respuestas le surgían como de la nada, todo se lo sabía. Y entonces en el examen, antes de aplicarlo, aprieta sus nudillos y se acuerda cuando las respuestas le llegaban como si nada. Y si en algún momento se siente medio bloqueado, regresa a sus nudillos y le va a servir. Ahorita, dentro de la pandemia, si tú practicas los recuerdos de lo que sí quieres, los sentimientos que sí quieres, y lo anclas, puedes hacerlo cuando te sientas más alterado o más saturado. Puedes tocar tus nudillos y ayudarte. Mira, yo tengo un anclaje. Y mi anclaje me ayuda a sentirme exitoso antes y después de que hago algo. Y entonces cuando voy a dar un curso, lo que hago es aprieto mi dedo así. ¿Sí? Y respiro de cierta manera y empiezo a sonreír. Y me llegan los recuerdos de todas las veces que he tenido éxitos en mis cursos. Y puedo ir caminando y nada más le hago así. Y cambio la postura. Automáticamente me cambia la postura y la respiración. Porque ya lo tengo hecho desde hace muchos años. Pero cuando salgo de esa conferencia o ese curso, lo que hago es recordar todo aquello que me fue bien. Y entonces, cuando ya me siento bien y contento porque fue otro éxito, hago mi anclaje. Y me cambia hasta la cara, ¿eh? Entonces, ¿qué te recomiendo? Ve manejando la técnica de los anclajes. Muy bien. Estas fueron las 8 técnicas. Con esto terminamos esta conferencia. Si tienes alguna pregunta, por favor, házmelo saber en los comentarios, en el chat de esta conferencia. Y te quiero invitar a que nuestra siguiente conferencia nos va a ayudar a manejar las dimensiones familiar, emocional y social. No te la pierdas. Vamos a dar una conferencia, también videoconferencia, que se llama Solución de Problemas y Manejo de Conflictos. Una vez terminado, igual lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Entonces, no te la pierdas y si no lo puedes ver, suscríbete al canal de YouTube y ahí te va a llegar directamente. Quiero darte las gracias por tu asistencia a esta conferencia. Mi nombre es Marco Antonio Ganem y yo soy consultor y capacitador de empresas. Me puedes encontrar en cualquiera de mis canales y te pido te suscribas al canal para que te lleguen todos estos cursos y estas conferencias que vamos a estar impartiendo. Muchas gracias. Recuerda siempre que es importante que ganemos porque ganar es un hábito. Que estés muy bien.